En el episodio anterior hablamos de una pregunta que ha inquietado a muchas personas a lo largo de la historia. Una pregunta que aparece cada vez que el mundo parece volverse más oscuro. Cuando vemos guerras en las noticias, cuando vemos ciudades destruidas, cuando vemos sufrimiento humano repetirse una y otra vez, la pregunta es simple, pero también es profundamente perturbadora. Si Dios es bueno, ¿por qué el mundo es así? Para muchas personas esta pregunta surge de forma espontánea. No es una pregunta que aparece solamente en libros de filosofía o en debates teológicos. Es una pregunta que surge cuando uno observa la realidad, cuando uno observa la historia, cuando uno observa el comportamiento humano. Y aunque hoy pueda parecer una pregunta moderna, lo cierto es que no lo es. Hace casi 2000 años, un hombre llamado Marción llegó exactamente a la misma pregunta. Y lo que hizo con esa pregunta sacudió al cristianismo temprano de una manera profunda. Para entender por qué, primero tenemos que entender quién era Marción. Marción nació alrededor del año 85 después de Cristo en una ciudad llamada Sinope, en la costa del Mar Negro, dentro del Imperio Romano. Hoy esa región forma parte de Turquía. Sinope era una ciudad portuaria importante, un lugar donde comerciantes, viajeros y culturas diferentes se encontraban. El mundo en el que Marción creció era muy diferente del nuestro, pero también tenía algo en común con el presente. Era un mundo lleno de tensiones. El Imperio Romano dominaba gran parte del Mediterráneo. Había guerras frecuentes, había desigualdades profundas entre ricos y pobres, había esclavitud, había violencia política. En otras palabras, era un mundo donde el poder determinaba muchas cosas. Marción creció dentro de una familia cristiana. Según varias fuentes antiguas, su padre era líder de una comunidad cristiana. Esto significa que desde joven Marción estuvo familiarizado con las enseñanzas del cristianismo. Escuchó las historias sobre Jesús, escuchó las enseñanzas de los apóstoles, escuchó las escrituras. Pero a medida que fue creciendo y reflexionando sobre esas enseñanzas, comenzó a notar algo que le resultaba difícil de explicar. Había una tensión que parecía atravesar los textos sagrados. Por un lado estaban las escrituras hebreas, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. En esos textos aparece un Dios que actúa en la historia, un Dios que crea el mundo, un Dios que establece leyes, un Dios que juzga naciones, un Dios que a veces castiga a pueblos enteros, un Dios que interviene en guerras. Para el pueblo de Israel, este Dios era el creador del universo y el fundamento de su historia. Pero luego Marción leía las palabras de Jesús. Y allí encontraba algo que parecía muy diferente. Jesús hablaba de un Dios que era Padre, un Dios que hacía salir el sol sobre justos e injustos, un Dios que llamaba a amar a los enemigos, un Dios que respondía al mal con misericordia. Jesús hablaba constantemente de perdón, hablaba de gracia, hablaba de compasión. Para muchos cristianos, estas dos imágenes de Dios siempre han sido parte de una misma historia, la historia de la revelación progresiva de Dios. Pero para Marción, la diferencia parecía demasiado grande, demasiado profunda, y esa diferencia comenzó a inquietarlo. Marción comenzó a preguntarse si el problema no estaba en nuestra interpretación de las Escrituras. Tal vez, pensó, el problema era más profundo.
Tal vez las dos imágenes de Dios que aparecen en los textos sagrados no eran simplemente diferentes aspectos de la misma realidad. Tal vez representaban algo distinto. Tal vez representaban dos visiones diferentes de lo divino. Esta idea era profundamente controversial, pero para Marción la pregunta no era simplemente teórica, era existencial. Porque al mismo tiempo que estudiaba las Escrituras, Marción también observaba el mundo. Observaba la historia humana, observaba cómo funcionaban las sociedades, y lo que veía no parecía reflejar un mundo gobernado por una bondad perfecta. Lo que veía era un mundo gobernado por poder, un mundo donde los imperios conquistaban a los más débiles, un mundo donde la violencia se repetía generación tras generación, un mundo donde el sufrimiento parecía formar parte de la estructura misma de la realidad. Marción observó la historia y vio un patrón: imperios que se levantan, imperios que caen, guerras que comienzan, guerras que terminan. El patrón parecía repetirse una y otra vez, y entonces llegó a una conclusión que para él parecía inevitable. Tal vez el problema no era solamente el comportamiento humano. Tal vez el problema era el orden mismo del mundo. Si el creador del mundo fuera perfectamente bueno, pensaba Marción, ¿por qué el mundo funciona de esta manera? ¿Por qué la historia parece estar impulsada por el conflicto? ¿Por qué la violencia parece ser un mecanismo constante de la historia humana? Marción comenzó a pensar que tal vez el creador del mundo no era el Dios supremo. Tal vez el creador era una divinidad real, poderosa, justa incluso, pero no el Dios más alto, no el Dios perfecto. En su interpretación, el creador del mundo gobernaba mediante ley, mediante justicia, mediante recompensas y castigos. Era un Dios de orden, un Dios de estructura, un Dios que mantenía el equilibrio del mundo mediante reglas. Pero Jesús hablaba de algo completamente distinto. Jesús hablaba de un Dios que no respondía al mal con castigo, sino con gracia. Un Dios que no exigía poder, sino humildad. Un Dios que no gobernaba mediante violencia, sino mediante amor. Para Marción esta diferencia no era menor, era fundamental. Era tan fundamental que llegó a una conclusión sorprendente. Jesús no había venido simplemente a enseñar una nueva interpretación de Dios. Jesús había venido a revelar un Dios completamente desconocido. Un Dios que nadie había conocido antes. Un Dios que estaba más allá del orden del mundo. Por eso Marción hablaba del Dios desconocido, un Dios cuya naturaleza no es la dominación, no es la conquista, no es el poder, sino la misericordia. En la visión de Marción, Jesús no vino a confirmar el sistema del mundo, vino a desafiarlo. Vino a revelar que la lógica del mundo, poder, violencia, supervivencia, no refleja el corazón del Dios verdadero. Y si uno piensa en las palabras de Jesús, hay algo en ellas que suena profundamente extraño dentro de la lógica del mundo. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, perdona 70 veces 7. Estas palabras no describen la manera en que funciona la política, no describen la manera en que funcionan los imperios, no describen la manera en que funciona la historia, describen algo completamente diferente, un tipo de realidad que parece casi imposible dentro del orden del mundo. Por eso Marción pensaba que Jesús hablaba desde una realidad diferente.
desde un reino diferente, un reino que no se basa en el poder, un reino que no se basa en la violencia, un reino que no se basa en la dominación. En otras palabras, un reino que no funciona según la lógica del mundo. Las ideas de Marción se difundieron rápidamente. Muchos cristianos del segundo siglo encontraron sus argumentos provocadores. Otros los encontraron peligrosos. La Iglesia finalmente declaró que sus enseñanzas eran incorrectas, pero lo interesante es que, aunque sus ideas fueron rechazadas, la pregunta que Marción hizo nunca desapareció. De hecho, sigue apareciendo una y otra vez a lo largo de la historia, cada vez que una guerra destruye ciudades, cada vez que la violencia domina la política, cada vez que el sufrimiento parece parte inevitable de la vida humana. La pregunta vuelve a surgir: si Dios es bueno, ¿por qué el mundo funciona de esta manera? Algunas tradiciones religiosas responden diciendo que el problema es el pecado humano, que el mundo fue creado bueno pero ha sido corrompido por la libertad humana. Otros dicen que el sufrimiento es parte de un misterio que los seres humanos aún no pueden comprender completamente. Pero Marción ofreció una respuesta diferente. Tal vez el mundo no refleja perfectamente la naturaleza del Dios Supremo. Tal vez el mundo refleja un orden más complejo. Tal vez el mensaje de Jesús no era simplemente sobre cómo comportarnos dentro del mundo. Tal vez era sobre algo más profundo. Tal vez era sobre una realidad que trasciende el sistema del mundo. Una realidad que no está gobernada por el poder, sino por la gracia. La Iglesia antigua rechazó la solución de Marción. Pero la pregunta sigue viva porque cada generación vuelve a enfrentarse con la misma tensión. La tensión entre el mundo que vemos y el Dios que Jesús describe. En el próximo episodio exploraremos una idea aún más intrigante. Una idea que aparece en el Nuevo Testamento y que ha provocado debate durante siglos. Una frase que sugiere algo sorprendente, que antes de Jesús nadie había conocido realmente al Padre. Y si esa frase se toma en serio, nos obliga a preguntarnos algo muy profundo. ¿Es posible que Jesús haya revelado un Dios que el mundo nunca había conocido antes? Y si eso fuera cierto, cambiaría completamente la forma en que entendemos la historia, la fe y el mensaje de Jesús.